Bueno, le damos la bienvenida a este sexto encuentro, a este ciclo de conversaciones en torno al Pacto Educativo Global. Encuentros organizados por el equipo de investigación y extensión sobre el Pacto Educativo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe. Este panel se titula con una pregunta: ¿la economía puede hacer posible la humanización? Y es parte de una serie de encuentros que abordan el legado que nos dejó el Papa Francisco, para pensar lo educativo como un proceso amplio, integral, orientado al bien común y en vínculo con los desafíos actuales. En encuentros anteriores abordamos la justicia social, la política, el rol de las mujeres, el arte. Bueno, ahora abordaremos la economía. Y todos estos encuentros los van a poder encontrar grabados en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Católica. Para comenzar, Seba Sangoy, miembro del equipo investigador, nos va a brindar una breve introducción a este proyecto de investigación y al pacto educativo. Seba. Bueno, muchas gracias, Ceci. Bienvenidos a todos y gracias por unirse nuevamente. Varios que se repiten, otros nuevos. Gracias por unirse a esta invitación, a esta propuesta de la extensión de una investigación sobre el Pacto Educativo Global. Hago simplemente el marco general para después permitir y dejar que nuestros flamantes expositores y animadores de la conversación, porque pretende ser eso, no solamente una exposición, sino una conversación que despierte dudas, inquietudes y demás, puedan realizar lo que le hemos pedido y que tan amablemente y generosamente han aceptado. Recordemos, el Pacto Educativo Global es una propuesta del Papa Francisco que, si hay que poner una fecha de inicio, es septiembre, 19 de septiembre del 2019, en donde Francisco, como formalmente en un discurso, lanza esta provocación y esta invitación a pensar la educación como corazón en medio de un tiempo que cambia o de un cambio de época. Ese es un poco el espíritu. Y es interesante que Francisco haya puesto la educación entendida no solamente en un marco reducido escolar, que muchas veces es la tentación, reducir la educación a lo escolar o lo institucional escolar, sino justamente como una tarea que requiere de un montón de actores educativos de modo formal e informal. Hay tres que son básicos, pero dentro de esos tres también aparecen otros. Eh, Familia, sociedad y escuela son como los tres básicos, pero también remarca mucho el Papa en sus discursos y demás que un club, una parroquia, un grupo de amigos, un streaming es también alguien que educa, alguien que forma, alguien que va generando y es protagonista en medio de esta cultura, este cambio. El pacto educativo tiende como objetivo a crear una cultura humanista más fraterna, ¿no? Humanismo y fraternidad, recuerden, sobre todo fraternidad es un concepto clave en el magisterio del Papa Francisco. Fratelli Tutti, uno de sus documentos más fuertes. Eh, y bueno, y él invita a esto, ¿no? A pensar en este cambio de época una nueva cultura en donde todos ayudemos a la generación que viene a construir una humanidad más fraterna, ¿no? Sobre todo por los signos, todas las vivencias que estamos viviendo en este siglo XXI. El pacto se basa en 7 principios originalmente. Digo originalmente porque León toma el pacto y sobre todo en algunos discursos, recomiendo leer los discursos en la universidad en África, y tiene un par de palabras y discursos interesantes, y sobre todo en el documento Diseñar nuevos mapas de esperanza, va agregando también su cuota. El pacto no fue como algunos quieren o han dicho o sostienen en esto y en otros temas, una idea de Francisco que nació y murió con él, ¿no? Abrió realmente un surco, abrió una estela, diría el Papa León,
en donde nos vamos sumando y cada uno va a ir contribuyendo a través de los años, de las experiencias, más riqueza a esta propuesta que él abrió. Tiene 7 principios que ayudan a entenderlo, digamos, sobre los cuales se basa, que está muy unido a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entre ellos está la centralidad y la dignidad de la persona humana, el rol de la mujer, escuchar la voz y dar voz y participación a los jóvenes y niños, la dimensión del cuidado ecológico y el cuidado de la fragilidad, pero en uno de esos temas, en uno de esos principios, él pone el desafío de cómo pensar una economía que ponga en el centro a la persona, cómo pensar la economía desde la fraternidad, cómo pensar la economía, o cómo imaginar una economía frente a una economía que nace de la tecnocracia. Entonces, desde ahí viene esta propuesta y este conversatorio, ¿no? En línea con toda esta propuesta del Papa, invitamos a 2 personas que están en el ámbito de la economía y también están en el ámbito del trabajo de la economía, a que nos cuenten su experiencia, compartan sus ideas, sus conocimientos y bueno, a los otros nos vayamos eh, poniendo en órbita y también imaginando juntos cómo renovar la economía para hacer una cultura, generar una cultura más fraterna. Así que Max y Paulo, le damos la bienvenida, le agradecemos la presencia, el tiempo, la generosidad y somos todos oídos a ustedes. Bueno, Si les parece, los gracias. presento. Me parece que está bueno conocer Max, o salvo que te quieras presentar No, no, vos, no, por favor. pero la verdad que como una cálida bienvenida como amigos también de esta casa de estudios y bueno, conociendo también la amplia trayectoria y experiencia de ambos, les agradecemos que generosamente se sumaron a este conversatorio, Max Greter y Paulo Ares. Max es licenciado en Administración de Empresas, especialista en Política y Gestión de la Educación Superior, maestrando en Educación Universitaria. Actualmente se desempeña como secretario y Ciencia Técnica y Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe, donde también desarrolla actividades de docencia e investigación. Su trabajo tiene un perfil social, aborda el vínculo con organizaciones, acompaña a emprendedores y actualmente es miembro de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe. Por su parte, Paulo Germán Ares es abogado con una vasta trayectoria en derecho agropecuario, cooperativismo. Está especializado en asesoramiento legal preventivo para pymes, gestión de crisis y relaciones institucionales de alto nivel. Es asesor e interventor judicial en entidades de la economía social, profesor en teología, autor de numerosos libros y socio fundador de la Fundación Proyectar, programas y estrategias de transformación en Argentina. En su desempeño integra la teología, la abogacía y el liderazgo público. Así que bienvenidos a ambos y somos todos oídos. Al resto de los participantes también quedamos atentos al chat para las consultas y si no, posterior a las exposiciones también tendremos un momento para hacer intercambios. Gracias, Chechu, gracias, Eva, gracias, Puli, también ahí a todo el equipo. Eh, un poco la dinámica hablada con Paulo es eh, ir de menos a más, ahora van a ver por qué, y la idea que también que está planteada es que esto no sea ni una clase magistral, ni lo más mínimo, sino una charla entre amigos, entre personas que pensamos similar y que tenemos por viendo distintas caras, responsabilidades en distintas instituciones o también responsabilidades sociales en un montón de aspectos y que, bueno, nos interesa esta temática. Tomando lo que decía Sebastián, la economía puede humanizar, yo digo que sí, y que también pensar esto desde la educación es fundamental. Y es fundamental porque, a ver, yo en esto voy también a hablar también desde mi rol dentro de la educación superior, pero también tocando cuestiones de la educación en general, media, primaria, técnica. Eh, y la idea también de esta charla es poder comentar un poco cuáles son algunas de las
actividades que se vienen llevando puntualmente desde los espacios donde me toca recorrer y de los espacios también después que a Paulo le tocan recorrer. eh, y ver que esto es un tema que también, como lo dijo Seba, yo creo que en este sentido Francisco abrió un surco que sigue pasando agua por ese surco y como sigue pasando agua, siguen creciendo también brotes. Y en este sentido, yo creo que como persona y un trabajador de la educación, creo que acá la, el desafío es doble. ¿Y por qué? Y esto lo pongo como universidad y digo, como las escuelas, la universidad es un actor fundamental y es parte de la sociedad. Y, como no, y la economía es algo que nos atraviesa a todos como sociedad. Y hoy más aún, en momentos complicados de crisis, sin tocar una cuestión política, pero momentos en los cuales cada vez se tensa más esta cuestión de la economía, creo que las escuelas, los institutos, las universidades son espacios donde tenemos que ir trabajando esto. Desde la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Católica, venimos haciendo un trabajito. Yo siempre digo que en su momento nos tocó agarrar una facultad dura, rígida de las ciencias económicas y tratamos de empezar a pensar cómo llevar ese contenido rígido, duro, tratar de volcarlo a una demanda de la sociedad. Cuando digo duro, rígido, vi que también estaba la gente de la UTN, ¿qué más duro que eso? Lo veo Oscar, que a veces hablamos también de eso. Digo, qué desafío. Y en ese sentido, hemos tomado un camino que algunos lo habrán escuchado, que es muy enfocado en lo que es el aprendizaje y servicio solidario. Y siempre decimos, no es cambiar los planes de estudio, no es cambiar las currículas, no nos vamos a enfrentar a Coneau, pero saber que lo que tenemos lo podemos ayornar a las demandas de la sociedad. Y acá es donde la universidad no puede, y las instituciones educativas no pueden alejarse de lo social, de la realidad, porque ahí es donde lo demanda. Yo les quiero contar un caso, ya que tiene algunos años, pero que con un profesor de filosofía que creo que estaba, que es Pablo Petroni, en algún momento llevamos a la Escuela Técnica del barrio San Agustín, frente al mercado, que tenían la terminalidad en la parte de economía y nos habían dicho, bueno, nosotros para qué vemos esto si nosotros nunca vamos a llegar a la empresa que está en el puerto, o a la empresa que está en el centro, o a la empresa que vemos en la televisión. Nosotros tenemos una pollería, un almacén, una verdulería. Y con Pablo hicimos toda una bajada de cómo ayornar los mismos contenidos de gestión, de planificación, de organización económica de la gran empresa, ayornarlo también a la economía barrial, a la economía popular, eh, como también en su momento Francisco lo decía, a esas periferias que a veces se dan, cómo poder ayornarlo. Ha sido sumamente enriquecedor. Yo creo que ahí se va construyendo desde el conocimiento científico, apoyándonos en una tercera función que para mí la más linda de la universidad, que es la extensión, que nos permite estar en continuo vínculo con la demanda social, que nos permite retroalimentarnos y que le permite, yo siempre digo y lo he hablado con amigos y con colegas, que la extensión termina siendo un termómetro para las universidades, porque vos podés palpar rápidamente lo que está demandando el entorno. Como ese caso, hay casos de cooperativas de trabajo muy buenas que con Pablo el otro día hablábamos. Santa Fe, puntualmente, tema, digo acá para los que conocemos, hay cooperativas de trabajo que en este rol del cooperativismo, como una manera de también de no ir solo, con esto de generar comunidad, de no ir solo, de generar una red, eh, cooperativas de trabajo, donde está la CTA, Red Mayo, que vienen trabajando en ese sentido. Desde la universidad también hemos tratado de apoyar esos tipos de espacios. Hemos trabajado también en su momento, como decía Checho, también en el apoyo al emprendedor. Esto siempre ha sido una cuestión que hace muchos años decían, bueno, hay que emprender, hay que emprender, hay que emprender. Hay que tener las herramientas para poder emprender. Y en ese sentido, a veces, muchas veces, si no, el que emprende
y fracasa a veces mucho más el costo simbólico que tiene eso, más que el económico. Entonces, es acá donde yo digo también cómo las universidades, cómo los que estamos en educación y en gestión, tenemos que tratar de pensar en ese sentido y hacer la universidad, que lo hemos escuchado ahora mucho, lo venimos escuchando mucho, el tema de la universidad en territorio, una universidad presente y una universidad y las instituciones, acá me corro un poquito más y lo abro, instituciones que tengan un real conocimiento de la demanda social. También, y un poco en esta charla, y que habíamos también tenido con Pablo, era, a ver, decir, se puede mostrar un modelo de crecimiento económico para distintos sectores, donde el medio puede y tiene que ser el cooperativismo en muchos aspectos, porque es lo que nos permite no afrontar solo un montón de cuestiones. Y hablando un poco, decíamos, bueno, yo le decía, me ha tocado por circunstancias de la gestión estar mucho tiempo en Reconquista y en la zona norte. Y en esa charla decíamos, bueno, y Pablo me dice muy claro, todo el ecosistema cooperativista que está en la zona, de distintos tipos, de distintos tamaños, y una de las cooperativas más grandes que tiene hoy la provincia de Santa Fe, surgen en un momento para que no los pase por encima la forestal. Entonces surge también como un modo, también, podemos decir, de supervivencia y un modo de decir, bueno, nos acomodamos y no es lo mismo pelear de a uno que pelear de a 5, de a 10 o de a 20. Y en este sentido, y es donde yo digo que nosotros desde las universidades o de los espacios donde se imparte educación, tenemos que saber que hay un desafío por delante en este sentido. Como lo decía Francisco en este caso, se tiene que seguir educando. Cuando hablaba Francisco que decía que la educación era una de las formas más efectivas que había de humanizar el mundo. Y en ese sentido, que lo manifiesta en el torno al pacto, yo creo que en este camino es la educación lo que nos tiene que sacar y lo que nos tiene que dar las herramientas para poder seguir mirando para adelante. Camino fácil seguramente que no, eh, pero un camino que yo creo que nos va a dar cimientos para poder seguir esto y darle continuidad en el tiempo. Y en un momento hablábamos y decía que también el desafío que también nosotros tenemos desde los que generamos educación, de poder plantear estas cuestiones, de poder llevar y poner en tensión de los distintos espacios que nos toque, qué tipo de modelos económicos hay, cómo se retroalimentan, qué generó ese modelo económico en sociedades pequeñas. También pensar, y por qué no, y yo esto lo digo también de una manera personal, pensar modelos económicos que abracen a todos los colectivos, que abrace que abrace a las personas con capacidades diferentes, que abrace también al chico o chica que no tiene que no tiene un acompañamiento económico, que tiene que tener otras o tiene otras implicancias, muchas veces se le hace todo mucho más difícil. Tenemos que pensar eso y el espacio para empezar a trabajar esto es empezar a fomentarlo y trabajarlo con los jóvenes, con los alumnos de los distintos espacios educativos desde un secundario hasta un terciario y si se quiere también en un universitario. Porque como también a veces le decimos a los chicos que van y se reciben de contador, y como lo dijo Seba, che, los clubes, el club de barrio. El club de barrio también paga ganancias, también tiene que tener los impuestos al día. Y nosotros también en ese sentido hemos tratado de hacer, como decimos esto, se puede aprender desde la materia llevando a una empresa a ver cómo se hacen las cuestiones impositivas y también se puede acompañar un club de barrio que en la lógica de lo que aprendemos termina siendo lo mismo y en realidad también tiene un plus que se está dando y se está sumando un grano de arena muy grande a un espacio, a un ecosistema que contiene y que abraza muchas veces a jóvenes que no tienen otro lugar. Entonces, yo creo que acá hay que plantear acompañar económicamente a los clubes, empezar a pensar
desde todos los aspectos de la educación, trabajar esto de una economía para todos, y que no es solamente, como en algún momento me lo han planteado, y se lo dije a Pablo, me lo planteó un alumno, yo no quiero hacer caridad, o, no, o vine a estudiar y no para hacer caridad, fue una de las cuestiones que en un momento me plantearon, y no es eso. Y también nosotros decíamos, capaz que hoy tres de las empresas que mueven más caudal en el sector agropecuario son unidades cooperativas. AFA, Lehman y en el norte Unión Agrícola Avellaneda. Son modelos que han podido seguir adelante y han podido pasar distintos embates. Por eso yo lo que digo es que hay que tratar de acompañar desde los espacios más chicos y desde los espacios donde hay que capaz que embarrarse un poco más los pies y poder tratar de ayornar ese conocimiento a las realidades y darle escalabilidad. Y acá sí, a ver, y esa escalabilidad, no solamente poner el fin económico por delante, sino saber que se puede abrazar a otro, que ese modelo económico puede llegar a una localidad, a una ciudad o a un barrio y traer un crecimiento para todos. Y acá también es donde yo digo muchas veces, y más en este momento, que se pone en crisis y se pone en tensión a los espacios educativos, que se pone en tensión a las universidades como si sí o no, y las universidades sí y en territorio, sí atendiendo las demandas, sí trabajando de manera interdisciplinaria. Y estos espacios, como el que se genera acá, que sale de la Facultad de Humanidades, que el equipo lo piensa, son los espacios que terminan construyendo, porque de acá, y también me permito decir algo, las universidades o este tipo de espacios terminan siendo los nodos de vinculación. Pueden ser un nodo de vinculación para el sector productivo, como también puede ser para el sector cooperativista, como también puede ser para un sector social. Entonces, nosotros tenemos que redoblar la apuesta en este sentido y seguir apoyando este tipo de espacios. Por eso, tomando la primera pregunta de Sebastián, che, ¿se puede humanizar? Sí. ¿Es de un día para el otro? No. Es un camino que tenemos que transitar, es un camino en el cual, y se lo digo eso a los alumnos, el que se enoja pierde más en estos momentos, donde nos buscan la atención de manera continua, el que se enoja pierde, y hay que seguir construyendo para adelante. Y hay que buscar, en este sentido, también me voy a mi disciplina, las cuestiones de las palancas. Bueno, empecemos a ver los sistemas de palanca, pero de una mirada social. Y acá creo que este tipo de espacios son espléndidos. Creo que cómo podemos apoyar, y cuando le dije ir de menos a más, porque no solamente son una cooperativa de trabajo barrial, no es solamente una cooperativa de trabajo pequeño, mediana, sino como lo vamos a ver con Paulo, esto puede haber escalabilidad y la Argentina es un lugar fértil para seguir trabajando de esta manera, porque tenemos casos y para mostrar vastos casos de que, de que este tipo de trabajo tiene y brinda frutos a largo plazo. Y acá por eso yo digo, no es algo de hoy para mañana. Esto es algo que se tiene que pensar, se tiene que trabajar, como cualquier plan estratégico de una institución, se tiene que pensar y se tiene que ir para adelante y saber que no es de un día para el otro, que son espacios que hay que transitar, pero los que tuvimos la oportunidad y la suerte de poder formarnos, aún más en estos momentos tenemos que poner la formación adquirida, universitaria, terciaria, grado, posgrado, lo que fuese, a disposición y tenemos que pensar que si tiramos todo para un mismo lugar en este sentido, seguramente va a haber un chico menos en situación de calle, dos chicos menos, va a haber un emprendedor que va a poder llegar, porque en algún momento, y quiero redondear esto, pero en algún momento se habló y se dijo, hay que emprender, hay que emprender, hay que emprender hace unos años atrás. Pero emprender para quién es, para el que tiene el recurso. Puede emprender
no quiero caer con Palermo Sojo ni nada de eso, pero emprende nomás. Muchas veces el emprendedor termina saliendo, el que hace las carteras y esa cosa termina haciendo ahí. Y todo lo otro, y la economía de las periferias, como muchas veces hablaba Francisco, ¿qué hacemos con eso? Somos todos parte de una misma sociedad, todos convivimos en lo mismo. Yo creo que en esto también, por eso, creo que cuando Pablo me planteó esto del modelo cooperativista, en las cooperativas todos, si bien hay cargo y demás, todos somos un poco dueños de eso y todos articulamos en eso. Y yo creo que eso es muy sano, es muy bueno y tenemos mucho, y la Argentina y la provincia de Santa Fe en ese sentido tiene muchísimo, muchísimo para mostrar. Pero sí, sí, sabiendo que el desafío hoy está del lado, y el gran desafío está del lado de los que ejercemos la educación. Pero por el solo hecho que, como lo planteaba también Francisco en el tema del pacto, eh, educar como un acto de esperanza. Y en ese sentido, vuelvo a lo mismo, no quiere decir que no atendamos CONIAU, no quiere decir que no atendamos los planes de estudio, eh, pero saber que podemos ayornar, es a veces una vueltita de tuerca, es utilizar, y esto lo hago, digo por toda persona, utilizar una herramienta fundamental que la tenemos, que es la extensión universitaria, para lograr en ese sentido. Y seguramente los profesionales que salgan de lo que sea, desde psicología, ingeniería, arquitectura o contador, va a tener una mirada distinta. Entonces también nosotros tenemos que empezar a pensar que tenemos que hacer un trabajo desde las escuelas secundarias, pasando por eh, la, después la formación superior, y saber que ese fruto que vamos a tener en algún momento, que va a ser un profesional, va a ser un profesional con una mirada social, con una mirada integradora y con una mirada de construcción en red. No me quiero, Ceci, extender en el tiempo, dijimos que iba a ser breve, pero creo que por eso les dije ir de menos a más, porque con la experiencia de Pablo en este sentido, de poder también decir, che, no es solamente esto chiquito que les puedo contar yo, capaz que de un emprendimiento barrial o de algo, sino también hay un montón de ejemplos para mostrar que también es un camino para seguir, que es un camino en el que entramos todos y no es un camino solamente de decir, bueno, sálvese quien pueda, que es lo que nosotros no tenemos que hacer y tenemos que trabajar todos en consonancia para que podamos ir todos juntos y abrazar todos juntos en este sentido. Gracias, espero no haberme extendido. Gracias, Max. Gracias a los organizadores por la invitación. Gracias por las palabras. Em, mm, Estaba un poco fuera del libreto lo que voy a decir ahora al principio. No lo charlamos con Max, pero me parece atinado comentar, hacer algunos comentarios antes. Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Economía de salvación y economía no son dos palabras que no tengan nada que ver, todo lo contrario. En la medida que integramos nuestra vida cristiana, esas dos palabras van de la mano. A veces pareciera que cuando hablamos de economía de salvación, que es una palabra teológica, técnica, pareciera que no dice nada de economía, no, no, dice mucho. Y no debiéramos separarlas demasiado. Otro tema interesante para saber cuando hablamos de economía es, hay una carta que le escribe una viuda, Proba, a San Agustín, preguntándole qué significa eso de que hay que orar todo el día. Dice, si dormimos 8 horas y después nos levantamos y hacemos esto y aquello, dice, finalmente no podemos orar. Dice. Entonces San Agustín, en la respuesta, y creo que un poco define la espiritualidad occidental, dice, bueno, es el deseo. Orar es el deseo. Y mucha de la puja de la economía pasa por quién gana el deseo. ¿Eh? Hoy estamos, si antes la publicidad nos atacaba con 3 o 4 canales, no sé qué canal verían en Santa Fe, pero yo de chico vivía muy cerca de Rosario, en provincia de Buenos Aires, entonces veía Canal 3 y Canal 5,
Y bueno, hoy lo tenemos en la mano, esa puja por el deseo, el ataque a la mismidad humana, que es la oración, y que hace el mercado, eh, está combatida por el mercado, esa oración personal. Y después un contexto que es conceptual mío, pero me ayuda, y por eso se lo comparto, yo entiendo que la economía, un poco como dice Samagni, lo que entendemos como economía, arranca primero siendo una economía civil, que arranca en el monasterio de San Benedicto, en el siglo XVI. Si bien tiene un periodo oscuro, ese formato de economía que empieza a estructurarse, que empieza a pensarse desde la eficiencia, desde que como una especie de cadena, empieza ahí. La economía capitalista es muy posterior. De hecho, los Montes de Piedad son de esa economía, que son del siglo IV, por ahí deriva lo que hoy son las mutuales. Eh, los gremios son del siglo XII, XIII, eh, previo a lo que hoy llamamos economía capitalista y anterior a la economía de finanzas. No me quiero meter mucho en un tema que no conozco, pero sí quiero darle ese marco, porque esa puja la tenemos en nuestra vida cotidiana y nos tenemos en la vida pública, ¿no? Cuando hablamos de economía de las personas, como dice el punto uno, bueno, sí, hablamos de cooperativas, hablamos de mutuales, hablamos de clubes o asociaciones civiles, eh, hablamos de un montón de instituciones que ya existen, incluso que son pre-Estado argentino, caso de las mutuales. Los mutualistas, si uno lo escucha, dice que la primera mutual la hizo San Martín en el ejército, así que imagínense si el mutualismo en Argentina es antiguo, pero en Argentina ya existían las cofradías, en la época las cofradías es una experiencia que, bueno, en España sigue existiendo, pero es una organización sin fines de lucro que se juntaban para las fiestas. Ese tipo de economía eh, estamos rodeados en realidad. En Santa Fe más, yo creo que si el INAES alguna vez, si el Estado argentino distribuye los organismos, el INAES debiera ir a Santa Fe porque realmente Santa Fe es una provincia que ha hecho punta siempre con este tipo de organizaciones. Pero bueno, en todo el país y sobre todo en las provincias más desarrolladas, uno encuentra un montón de este tipo de economía. Pero le voy a decir una cosa que puede parecer un absurdo. Hoy hoy la CEPIME, digo, para meternos en cosas que después impactan en la realidad, es probable que si uno presenta una empresa que es un predio de pádel y de fútbol, lo pueda presentar como una empresa de servicios deportivos y le den el certificado PYME, pero vaya el Club Unión o el Club Colón y no se lo den. Porque para CEPIME, erróneamente e ilegalmente, cree que ser empresa significa tener fines de lucro. Entonces, la puja está, y ese es el contexto que nosotros vivimos. Che, ¿es ser empresa es tener fin de lucro? ¿O ser empresa es resolver necesidades humanas? Y esa es una puja que tenemos a diario. Y bueno, sí, la economía civil, como dice Samaño, la economía social, como sabemos llamarla nosotros, que es un montón de organizaciones, bueno, tiene una lógica distinta. Y ahí aparece el fenómeno de la escucha. Una escucha que, bueno, ahí el Pacto Global habla de la escucha de los jóvenes, pero en realidad el fenómeno de la escucha es mucho más que los jóvenes. Tenemos que escucharlos, ¿no? Eh, Tenemos que escucharnos y es un riesgo, ¿no? Pero es lo que nos saca de nuestro lugar de confort, escuchar al otro. O escuchar una generación distinta, ya sea mayor o menor, ¿no? Porque hoy las generaciones tenían otras categorías. Eh, no miré cuando empecé, pero bueno, ustedes si me voy mucho me dicen. Hago esta aclaración es como un recordatorio para mí. Yo a veces
no lo pienso tan integrado y creo que hay que pensarlo integrado, ¿no? Y otra cosa que hay que pensar integrado, que las empresas no necesariamente tienen que ser confesionales, sino que tenemos que pensarnos como los cristianos como levaduras en el proceso, ¿no? Estas empresas de economía social o muy personales hacen mucho hincapié en la no discriminación. Entonces, un poco choca con lo confesional, ¿no? Y esto lo han trabajado muy bien fundadores, por ejemplo, de movimientos cooperativos. El cooperativismo ha hecho, el cristianismo ha hecho aportes muy buenos a los movimientos de economía social y ha liderado los movimientos de economía social y en eso el Evangelio nos acompaña. Che, mira, no es Señor, Señor, a veces la verdad nos toca estar en la tercera fila y ser levadura y ese es el proceso y la misión nuestra, ¿no? Y pensar la economía desde la misión cristiana, desde la misión de la salvación. Entonces uno empieza a tener otra perspectiva de las cosas. Che, bueno, en el análisis sí, me encanta trabajar con tal empresa grande, pero me está convocando una empresa muy chica, una cooperativa chica, que me está pidiendo tal favor. Bueno, en aquella gano mucha más plata y en esta gasto mucho más tiempo, pero es parte de mi proceso individual, ¿no? Y después hay un fenómeno de resolución de necesidades, para pensarlo desde un lugar más cercano al de ustedes. Provincia de Buenos Aires no privatizó el banco estatal y Santa Fe sí. El desarrollo de las mutuales de crédito en Santa Fe tiene que ver con que no existe un banco provincial. Hoy, provincia de Santa Fe, además ahora vamos a ir a las cooperativas agropecuarias, pero es punta y es ejemplo en lo que es mutualismo de crédito. ¿Por qué? Porque en algún momento les estatizaron el banco provincial, entonces como humanos tenemos que buscar la forma de solucionar el problema, ¿no? Entonces, y resolvemos necesidades de la pura necesidad, no es que nos ponemos a hacer un análisis teórico. Entonces, es probable que en un contexto determinada solución, determinada cooperativa, le alcanzan con lograr la habilitación. Y a otra cooperativa le alcanza con el objetivo y está firme con el objetivo de exportar. Bueno, son dos momentos distintos, dos contextos distintos de una necesidad que probablemente la que hoy exporta en algún momento solo le alcanzaba con entregar el producto que hacía. Eh, la participación, esto está, o sea, no es un accidente que Naciones Unidas haya dicho en los últimos 25 años, haya dedicado 3 años al cooperativismo. No es un accidente. ¿Por qué? Porque aunque no parezca, y a nosotros nos sea difícil verlo, los países que nos lo ofrecen como modelo tienen mucho más cooperativismo que nosotros. Las provincias más desarrolladas de Argentina tienen mucho más cooperativismo que las provincias menos desarrolladas, o menos economía social. ¿Por qué? Y porque es un fermento que genera mucho desarrollo. No sé, para dar un ejemplo, en la banca financiera alemana es famosa porque maneja Europa, ¿no? Somete a Europa, el Bundesbank. Pero el Bundesbank solo maneja menos del 40% de los ahorros de los alemanes. El otro 70% está en dos formatos de sistema bancario. Uno son las cajas municipales, que es una especie de banco cooperativo público municipal, de comuna, porque en realidad es un mix donde participan autoridades, y lo otro lo manejan las cooperativas de crédito, que fue fundada por un ferviente religioso Reifen, que fundó el sistema cooperativo alemán, que tiene una lógica distinta a la nuestra, pero lo fundaron ellos. Entonces, sí, bueno, uno escucha en la noticia el Bundesbank, pero en realidad el sistema más fuerte alemán de crédito está generado desde la economía social. El 70% estamos hablando, ¿eh? Eh, en Argentina, y vamos puntualmente a Santa Fe, en el 2022 existían establecimientos rurales, esto Respan, esto es dato oficial, no pasaban los 214.000.
solo Lehman tenía más de 3.000 productores, o sea, más del 1% de todos los productores del país. Unión Avellaneda, pero Unión Avellaneda se escapa de Santa Fe porque ha crecido mucho para el Chaco, incluso llega a Salta en su ramal más al norte, estaba cerca de los 2.000. AFA, que tiene una extensión para el sur, ¿no? Y tiene un formato distinto, pero no había depurado el padrón porque las cooperativas tienen, depende el momento que lo agarre, yo no sé si aún lo depuró, pero estaba arriba de los 10.000. Esas tres cooperativas que son de base, eh, eh, estaban arriba del 4 o 5% del total de los productores del país, asociados. Muchísimo. Y uno suma el porcentaje de grano que manejan el sistema cooperativo, más Avellaneda, más AFA, que están afuera hoy, que no acumulan con ACA, están cerca del 25%, no llegan al 25%, pero es un número altísimo. O sea, uno de 4 granos lo manejan las cooperativas. Es muchísimo. En un país donde están todas las multinacionales de grano, eso no pasa en ninguna parte del mundo. En el único país que pasa que todas las multinacionales de cereal están, Argentina todos los años vive el Campeonato Mundial de Cereal, acá, ¿no? Bueno, las cooperativas crecen. Y, pero para dar un ejemplo, que esto no estamos en el techo, eh, el similar a acá, que es una de Estados Unidos, maneja el 35% de la originación de granos. Entonces, y eso implica más desarrollo. Con lo cual, a mí lo que me interesaba compartir con ustedes, mire, lo micro importante, pero también hay que saber que esto debiera ser nuestro estilo de vida. Debiéramos tratar de buscar la forma que no disociar nuestro formato con nuestra creencia con el estilo de vida. Che, ¿es fácil? No, no es fácil, para nada. Pero la economía personalista existe mucho antes que nosotros y mucho antes que haya nacido Francisco. ¿No? Francisco en la primera charla jornada de social que da en el 2013 cuenta que el padre de él daba charlas sobre cooperativismo. Está, búsquenlo que está. Y dice que el padre de él contaba que las cooperativas eran lentas, pero que siempre avanzaban. En el año 54 cuenta que el padre daba charlas sobre cooperativismo cristiano. Eh, el fomento del cooperativismo hemos participado. Yo creo que la forma de construir esa economía es fortalecer una economía que es más antigua que la capitalista, que estamos en disputa permanentemente, que estamos en disputa. No tengo nada en contra de una sociedad de lucro, asesoro a sociedades de lucro. No tengo nada en contra de quien aspira a tener ganancias, me parece genuino y está dentro de la economía, sin perder el objetivo de que ser mejores personas. Y ahí es donde tenemos que hacer el ensamble. Y ahí es donde entra el valor de la economía de la honradez, ¿no? Eh, ¿Es fácil? No. Si no sería grande la puerta de entrada al cielo, ¿no? Y es angosta, no es fácil. Eh, ¿Las circunstancias nos aprietan? Sí, sin ninguna duda. ¿Pero se puede sembrar? También. Creo que se puede sembrar, creo que como dice el Evangelio, no sé si este domingo o el anterior, cuando se habla de la semilla, hay muchas semillas de economía personalista dando vuelta, hay mucho fruto dando vuelta ya crecido, que uno tiene que defenderlo porque es bueno y tiene que ayudar a que los brotes nuevos, chiquitos, crezcan. Hay economía personalista y desde el punto de vista educativo, me parece que a mí, yo lo miro desde algún sentido, creo que las universidades, las instituciones católicas, confesionales,
Debemos dar espacio a que esas entidades de alguna forma participen. ¿En qué sentido? Bueno, podría haber tranquilamente cooperativas escolares en nuestros colegios católicos. Sería una mirada práctica, atenta, personalista, donde el alumno aprende una cosa distinta y existen. Está la ley, seguramente en Santa Fe está, la Fundación Sancor de la compañía de seguro se dedica a crear cooperativas escolares, lo llaman y les ayuda a crear las cooperativas escolares. Eh, Hay mutuales escolares también. También pensar las mutuales para los colegios confesionales que se están quedando sin religiosos. Bueno, tranquilamente padres formados en ese carisma podrían llevar adelante un emprendimiento educativo pensado en términos comunitarios. ¿Cómo insertamos a los padres? ¿Cómo insertamos a la familia en la educación? Ahí hay una disociación que la, que el familia no tiene tiempo, de hecho la caída demográfica tiene que ver con eso, tiene que ver con que la ciudad te saca tiempo y los padres no tienen tiempo ni para los hijos ni para el laburo, o hacen una cosa o hacen la otra. Entonces de pronto tenemos una caída demográfica altísima en los últimos años y creo que eso es urgente, urgente tener una mirada familiar en todos los procesos y debiéramos ser punta, porque para nosotros, vuelvo a decir, no es una opción, es la opción, es la misión nuestra. Lo digo desde el punto de vista de la fe. Che, no tenemos muchas opciones, es nuestra misión hacer de la economía una economía de personas, hacer de la economía un proceso de empresas personales que piensan en las necesidades de las personas. Eh, Hay muchos modelos lindos, Santa Fe los tiene, no quiero irme lejos de Santa Fe porque me parece que está bueno. Eh, Tenemos que vincularnos, no le tenemos que tener miedo ni a las chicas ni a las grandes, nos respetan. A mí me ha hablado muy bien de la UCA de Santa Fe, tanto en productores de Reconquista como productores de Lehman, que está ahí en Pilar, así que no, me parece que estar cerca ayuda, ayuda, contagia y aprenden. Yo creo que como cristianos tenemos mucho que aprender de la economía social, mucho. Yo veo sectores dentro de la comunidad cristiana que le falta la experiencia esa, ¿no? Así que, bueno, no sé si, pero tengo esperanza, tengo esperanza. Esperanza porque creo que más allá el impacto que pueden tener la inteligencia artificial, pensemos que nuestro país quiere ser la experiencia de armar sociedades solo con agentes de inteligencia artificial, una cosa que estamos, estamos probando, estamos queriendo hacer laboratorio, la verdad que no sabemos qué significa eso y lo queremos hacer, está en proyecto. Así todo, creo que tenemos que creer que la humanidad puede vencer, que la comunión puede vencer, que el encuentro es vital y que es la forma de estar más cerca. Después, eh, me parece a mí que el desafío no tiene que dejar de ser una opción personal. Es una opción personal. Y es la puerta angosta, es cómo decido yo seguir a Cristo en un mundo complejo. Lo veo así, lo pienso así, lo trato de vivir así, y eso, vuelvo a decir, no significa que no esté en contacto con instituciones que tengan fines lucrativos, lo estoy, pero entiendo que tenemos que buscar ese proceso que nos ayuda a todos. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ambos.
Gracias por compartir sus experiencias, la mirada sobre esta economía. Invitaba a los que están conectados a compartir algunas preguntas en el chat, pero podemos hacerlo en este momento también abriendo los micrófonos, tomando la palabra, para tener un ratito de intercambio antes de cerrar el encuentro. Y si hay preguntas para Max, para Paulo o algunos comentarios. ¿Se va? Muteado. Ahí está. Hago punta para romper hielo. Por un lado, rescato, me llamó mucho la atención que por ahí me parece que expresa el sentido común que muchas veces se respira en la cultura de hoy. Yo estudio economía no para hacer caridad. Como que detrás de la expresión de ese alumno, sin juzgarlo ni nada por el estilo, se deja ver una cierta cultura que hoy presentabas, Paulo, como confrontación. Sí, es un choque, digamos, y que muchas veces cuando se hablan de estos temas es economía, cómo hacer plata, que tiene muchas manifestaciones que van eh, desde elegir una carrera para tener más plata y así pensar que mi vida se va a resolver con más plata, idea de salvación, cierro paréntesis, como también está detrás de la ludopatía en adolescentes. O sea, la ludopatía en adolescentes para tener más plata. Es como una Sí. cultura, ¿no? Entonces, realmente esta cuestión de la economía o de estos temas son cuestiones no solamente técnicas, sino realmente culturales. Y justamente por eso me gustó mucho la relación que hiciste, Pablo, cuando empezaste, porque es el tema del deseo. Y en el pacto educativo y en los discursos tanto de Benedicto como de Francisco sobre el tema de la educación, el tema del deseo aparece un montón, porque tanto uno como otro insisten mucho que la educación eh, va al deseo como motivador de la vida, ¿no? El deseo de ser, dice, dice Francisco en algún discurso. Él después también lo profundiza en una de las catequesis sobre los mandamientos, el tema del deseo detrás de las acciones y que es necesario educar ahí, digamos, a focalizarse ahí. Como Benedicto XVI también tiene un par de discursos sobre la educación en el deseo, que son muy interesantes. Digo, lo relaciono porque tiene que ver, me gustó que lo haya sacado, digamos, como que el tema que estamos tratando tiene que ver con esto del deseo y de la imagen de ser humano y de vida que está detrás, no solo en lo individual, sino en lo cultural que respiramos. Y lo termino conectando con algo que es muy interesante y que hay que pensarlo muchísimo en la educación, que es la prioridad que León XVI pone en la educación, en el contexto del pacto educativo, que es la educación en la interioridad. Está haciendo mucho hincapié el Papa en la educación de las nuevas generaciones en todos los ámbitos, en el ámbito de la familia, en el ámbito escolar, en el ámbito religioso, en ayudar a las personas a ir a la interioridad, ahí donde es donde viven los deseos de alguna manera o las motivaciones más profundas, porque solamente cuando uno entra, se conoce, puede realizar ese cambio, no solo religioso, sino ese cambio que te ayuda a ser más humano, más personas con los otros. Entonces, rescato muchísimo ese vínculo que abriste, Paulo, y el ejemplo que pusiste, Max, me dije, claro, detrás, ¿quién no lo ha pensado así? No, ¿quién no lo ha pensado así? Yo quiero ganar plata, digamos, no vengo a hacer caridad. Entonces, como desvinculándolo incluso de la justicia, ¿no? Que es otra rama de la economía tan importante. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por esa apertura que hicieron, a mí me deja regulando, no como economista, que no lo soy, no entiendo mucho,
sino más desde de esta idea existencial y desde la educación. Gracias, Seba. No sé si Paulo o Max quieren comentar, o Paulo retoma un poco esto del deseo, no sé si tenías algo más desarrollado sobre ese tema que salió. Eh, eh, Ahí justo Fabián levantó la mano, pero sí creo que es una lucha interna que tenemos todos, porque el estímulo cultural hoy gira en torno a la generación de riqueza y, como bien anticipaba Marx, con el menor esfuerzo posible. Entonces, qué sé yo, la ludopatía juega ahí, ¿no? Juega fortísimo, está haciendo un daño gravísimo. Las estadísticas de suicidio en Argentina se han disparado terriblemente. Bueno, esa es una economía, ese es un impacto de la economía, ¿no? Seguimos. Bien, Fabián. Sí, allí creo que, bueno, han tenido muchos disparadores, ¿no? Y primero decir que, o recordar que la universidad, la Universidad Católica de Santa Fe, desde 1967 hasta el 2000 y algo, hizo la opción de tener la carrera de la licenciatura en cooperativismo y mutualismo y en alguna medida fue una pionera, ha formado más de 700 profesionales que están, diríamos, en el desarrollo de esta economía. Ahí no lo mencionaron, pero lo saben para los que también participan de esto, siempre decir que uno de cada cuatro argentinos y quizás un poco más están vinculados hoy al movimiento cooperativo o al movimiento mutual que desarrollan actividad económica como subsistema, es decir, dentro del sistema capitalista vigente, desarrollan actividad económica en distintos órdenes, ¿no? Creo que estamos en digamos, en un tiempo, Francisco planteaba la necesidad de superar el paradigma tecnológico y allí entonces a generar un nuevo modelo económico. Y ahí es donde, bueno, el cooperativismo tiene una experiencia ya desde el año 1800 de desarrollo a nivel mundial que puede servir. Entonces, como que habría dos órdenes, ¿no? Ya hay una economía importante y desarrollándose en algunas cooperativas, ahí la lucha está sobre el tema de la identidad, y ahí sí me interesaría por allí que me puedan decir algo sobre cómo ven la identidad de las cooperativas actuales en la Argentina, es decir, la identidad con relación a el ideal del desarrollo teórico, ¿no? Porque el cooperativismo, a diferencia de otros modelos, ha desarrollado, diríamos, tiene organizaciones internacionales, un argentino fue presidente de ellas y tiene un desarrollo doctrinario importante, ¿no? Y por otro lado, en la situación argentina actual, donde más allá de los índices que parecen mejorar, pero tomando una base de ingreso, diríamos, bastante baja, diciendo que no se es pobre si se tiene 1.300.000 de ingreso. Eso hace que con ese ingreso, que evidentemente una persona o una familia que ingresa 1.300.000 es pobre, creo que ahí se plantea un nuevo desafío parecido a la década del 90, ¿no? Lo que ya somos viejos o adultos, vivimos esto digamos, en la década del 90 y
con alguna fuerza allí en el 2001. Entonces, la necesidad de Argentina de buscar procesos, y acá traigo las palabras terribles de el padre de fundador de los Sin Techos, Atilio Rosso, que él decía, solo los pobres salvarán a los pobres. Entonces ahí voy. Entre los modelos económicos que le podrán dar alguna opción a aquellos que están más excluidos del sistema, que el sistema no se va a ocupar de resolverlo, creo que ahí el cooperativismo, el asociativismo puede tomar fuerza y como decía Max, quizás la universidad puede destinar allí esas palancas de ir a ayudar. Creo entonces que estamos en un momento que ahí en el número 6 de los compromisos del Pacto Educativo Global, cuando el Papa dice la necesidad de una nueva economía, entre los aportes para generar una nueva economía está el ejemplo este del cooperativismo y el mutualismo, como también otras expresiones que se están dando y que en este momento están acalladas, diríamos. No hay a nivel público en el mensaje ni en el conciencia, porque una cuestión son nuestros alumnos y en la conciencia general de las personas, en el debate público, esta idea de proponer un modelo diferente, ¿no? Es decir, en esto como está Bregman, y eso es decir, Bregman propone el comunismo, digamos, el marxismo, que está obsoleto, diríamos, ¿no? Es decir, es como que el Estado se haga cargo de todas las organizaciones y que el Estado va a solucionar todo, y eso no funcionó, diríamos, ¿no? Y no funciona sin un totalitarismo, sin represión y con los errores que están. Entonces, bueno, los cristianos y en los centros de estudios cristianos tenemos que lanzar esto. Y termino con esto. En educación, el tema del cooperativismo escolar permitiría que en Santa Fe los 80.000, no, 800.000 estudiantes pudieran conocer otras alternativas, pero que, bueno, se está haciendo muchos esfuerzos, pero nunca logra esto, ¿no? Escala, ¿no? Nunca logra escala y es difícil poder impregnarlo, ¿no? Que quizás Sunchales tiene toda una experiencia de cooperativismo escolar muy fuerte en la ciudad de Sunchales, ¿no? Que decir que puede ser un modelo a imitar, pero instaurarla en las escuelas, a pesar que existe el marco normativo, es también una tarea titánica, que bueno, que vale la pena también enseñar. Entonces, allí me queda la pregunta nomás, eso, el tema de cómo ves la identidad del movimiento cooperativo en Argentina. Bueno, primero, perdón por la omisión del tema de la licenciatura. Sí, lo tengo muy presente y la verdad que es una obra muy importante. Mira, es un desafío. Si vos me decías 10 años, 15 años atrás, Fabián, yo te decía que veía el tema dramáticamente. Hoy me preguntás y yo te digo, mira, la gente de acá empezó a viajar hace 15 años a Mondragón hasta que se miraron a la cara y dijeron, che, armemos una fundación y armemos un sistema educativo interno. Che, ¿eso acerca? Sí, mirá, tienen toda una lógica de formación cooperativa que hace 20 años no estaban acá, ¿no? Y hay toda una matriz formativa. ¿Es fácil? No, no es fácil porque el contexto es muy difícil. El contexto lo tenemos todo difícil. Eh, por el otro lado, hay iniciativas que fracasaron. Hubo una universidad cooperativa que lanzó la fundación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que ya se cayó.
y ahora hay una iniciativa en Córdoba donde fusionan mutuales y cooperativas y trabajan juntos, que bueno, que yo espero que funcione, y donde está AFA se ha sumado. AFA ha hecho este año un viaje a Mondragón. Explico qué es Mondragón, porque por ahí no, yo estoy dando por supuesto, seguramente Fabián lo sabe, pero Mondragón es, el consorcio Mondragón es una especie de meca del cooperativismo, es un lugar de Navarra donde un sacerdote que tenía contacto con Munier, con el personalismo cristiano, los pensadores cristianos personalistas de mitad del siglo pasado, primera mitad del siglo pasado, en cierto conflicto con Franco, Franco entre mandarlo a fusilar le dice, bueno, te mando a Mondragón que no se puede hacer nada. Bueno, ese cura en ese lugar que no se podía hacer nada, empezó a armar cooperativas y hoy el consorcio cooperativo más grande del mundo está en Mondragón, con dos o tres características puntuales, pero una es que lo fundó un sacerdote que en su curso de formación, en la primera clase decía, bueno, Dios creó a Adán y Eva y le dio el sistema cooperativo. Así arrancaba la clase número uno de un sacerdote que hoy va camino en los altares, ya tiene las virtudes canónicas reconocidas, las virtudes heroicas reconocidas, así que quizá tengamos un santo cooperativo. Yo creo que sí, que eso ha mejorado, entiendo, y el motivo por lo que creo que ha mejorado es por una necesidad, que creo que esa es la fibra que no se debe perder. Yo creo que la necesidad en el modelo cooperativo es como la Galilea para los apóstoles. Que bueno, ¿dónde es el lugar donde nos enamoramos del proyecto? El día que todos entendimos que teníamos una necesidad común. El día que nos olvidamos cuál era la necesidad común, la cooperativa empieza a morir, espiritualmente hablando, ¿no? El cooperativismo se muere cuando pierde esa fibra original de la necesidad. Entonces, yo creo que la formación, y lo veo en AFA una preocupación, yo creo que hoy hay una necesidad justamente porque las cooperativas ven complejo, entonces, y uno escucha situaciones muy complejas en lo cultural, entonces es como que la formación que está en el origen de los principios cooperativos, hoy hay un reimpulso por necesidad. Las cooperativas están necesitando que exista la identidad para fidelizar al asociado. No sé si me expreso bien. No surge por una que igual no lo condeno, yo creo que esté bien que se haga por necesidad, porque me parece que esa es la fibra que moviliza al sistema y que le dio fundamento, ¿no? Huarco sigue siendo el presidente de la H y el otro día, la última vez que estuvimos, Ah, contó una sí. anécdota que contó que fue a Rothschild y preguntó por qué no estaban en la foto famosa de Rothschild todos los socios fundadores. Y porque dice que cuando fueron a sacar la foto ya se habían muerto un montón del nivel de pobreza que vivían y del nivel de vida que tenía Manchester en el momento que se funda la primera cooperativa que como conocemos, ¿no? El sistema creo que es previo, ¿no? Pero está puesta Rothschild como la primera cooperativa así actual. Bueno, conclusión, yo creo que hoy hay un reverdecer de la formación cooperativa, que eso fortalece la identidad. Después hay otros sistemas que son muy difíciles. ¿Cómo generamos identidad en los tipos que tienen la cobertura Sancor, la cobertura de seguro, la segunda, la cobertura... Y nada, es dificilísimo eso. Nadie se siente parte de una cooperativa por tener un seguro de cooperativa. Y en Argentina, el sistema de economía social tiene dos particularidades que no se dan en todo el mundo. Una son las compañías de seguro y otras son las cooperativas eléctricas o de servicio. No, eso no se repite en todo el mundo. Gracias a Dios en Argentina sí está. Pero es muy difícil, en el caso de las compañías de seguros, crear una identidad. Sí pueden crear empatía. Ahora, que el tipo se sienta un asociado es muy difícil. En otros tipos de instituciones se está trabajando mejor. Creo que la formación hoy tiene más relevancia, pero no surge por una convicción formativa, sino surge por una necesidad de identidad. Porque creo que la necesidad de identidad genera una pertenencia, ¿no? Entonces, Ujú. las cabezas que piensan, no sé si lo piensan desde el punto de vista cooperativo, sí desde el punto de vista de mantener fidelizado al asociado. Paulo,
No sé sumado si a te contesté, algo, Fabián. Sí, sí. sumado a algo de lo que vos hablas de Mondragón, el hecho y que también nosotros viéndolo, y digo viéndolo desde universidad, Fabián Mondragón, cuando hemos recibido a los ¿Cómo te va? chicos acá en la universidad, desde el día uno que ingresan a la formación que elijan de lo que le ofrece Mondragón, ya la misma universidad los hace participar de manera activa en algunas de las unidades del consorcio, generando también en esto un sentido de identidad, como dice Pablo Antonio, a ver, que está en este eh, momento de reverdecer de vuelta la vida cooperativa en Argentina. Yo creo que también acá, y esto el otro día hablándolo con él y yo haciendo un mea culpa, a veces hacemos pasantías, Fabián, para la Lehman, para la Unión Agrícola, y no le explicamos al alumno a dónde va. No le explicamos qué origen hay. Y creo que también eso estaría bueno, y digo también haciendo, a ver, esto no es que se me ocurrió en una charla telefónica con Paulo, pues, che, vos sabés que yo mando y firmo yo las pasantías, ¿eh? Eh, y también digo, perdón, el público canino, pero digo, también eso es que tomemos también nosotros de eso, y yo también viste, siempre, a ver, sé, Fabián, que con esto sos el que milita en este sentido, estas cuestiones, y bueno, pensarlo, porque cuando tuvimos los chicos, que siempre los tenemos, mandamos allá y vienen para acá los chicos con dragón, cuando le dijo, no, y yo trabajo, dijo la alumna, y trabajo desde que comencé, y cuando egreso, ya se estaba por recibir, yo ya tengo trabajo, siempre dentro del modelo, y tienen abierto, pueden ir a otro lado, pero ellos eligen quedarse ahí, y eligen seguir retroalimentándolo. Creo que eso es lo importante de esto. Perdón la interrupción, Paulo. Buenísimo. Vivi, tenías la mano levantada. Sí, yo un poco desde la educación, yo pensaba en la educación secundaria que mencionaba Max, eh, porque yo soy profe de filosofía y siempre estoy como discutiendo con los profes de las economías, de las contables, de orientación en contextos laborales, que antes era microemprendimientos. Eh, ¿Cómo se dan esas materias? Siempre me preocupa porque se dan mucho desde este punto de vista de la economía dura, digamos, de los números, de conceptos desarraigados de la realidad. eh, no por culpa de los profesores, ¿no? Porque siempre hacen como muchos esfuerzos también por hacer como eh, terminan en Frankenstein esos programas, pero bueno, la propuesta que viene desde el ministerio no siempre incorpora todas estas ideas de esto que estamos hablando, o de la responsabilidad social o del desarrollo sustentable, que me parece que son cosas que como decía Pablo, tienen que prender en nuestra vida y ser nuestro modo de ser. Así que bueno, siempre es como eh, yo siempre desde mi lugar trato de trabajar interdisciplinariamente y aportar lo que a veces no se los permite sus programas y yo a veces me siento más libre como para en este diálogo ir pensando también todas esas cosas que pueden también cambiar la cabeza y el corazón de los alumnos, ¿no? Yo doy clases en dos de secundarias muy distintas, una en contexto de riesgo social y la otra en una escuela en el centro y bueno, es también ir pensando cuáles son los lugares que vamos a ocupar en la sociedad y qué queremos hacer con la fraternidad. Que, eh, ¿será el solo me salvo yo? ¿Será el nos salvamos todos juntos? Así que bueno, un poco pensando en eso, era como una pregunta que me estaba haciendo, ¿no? Y con lo que veo, ¿no? Que ya partimos desde la secundaria con estas dificultades, digamos. Sí, permíteme agregar allí, nosotros diríamos, en el ámbito de mi incumbencia, a los
a los docentes vinculados, diríamos, o cuando incorporamos a algún docente que va a dar la parte económica o administrativa, en la entrevista le digo, bueno, y la economía de Francisco, y lo que hay que es, uno es consciente que después los materiales mayoritariamente tienen una mirada liberal capitalista, diríamos, ¿no? De una economía descriptiva. Quizás el desafío más allá, ahora la universidad arranca el lunes el curso de la economía de Francisco, la cátedra abierta. Bueno, ahí de la institución donde yo estoy, los docentes serán invitados a participar, justificando si no participan, porque es un aporte que la universidad hace a esta mirada diferente, pero creo que también la producción de materiales para estas cátedras en el ámbito, por lo menos, de las escuelas católicas. En la diócesis de Santa Fe tiene 84 escuelas. Bueno, allí tenemos un ámbito de trabajo también para poder difundir esto, ¿no? ¿Puedo agregar algo que me Sí, pasa por muy favor. seguido? En la práctica, a veces uno se encuentra dialogando con un gerente o con un directivo de una cooperativa grande, entonces, donde la administración es mucho más robusta, donde los criterios de definición de inversión son mucho más sólidos, y a uno le puede parecer que eso no es cooperativo, o que eso no tiene que ver, porque uno ve y no es así. O sea, eh, lamentablemente no lo tengo a mano, si no se lo compartiría a Chechu y después se lo paso. Hay un punto del catecismo de doctrina social que habla de la competitividad. Y es una forma cooperativa de resolver necesidades. Entonces, la discusión no puede ser de bajar el nivel de rigurosidad económica en los criterios. No, no tiene que ser por ahí. Sino expresar, che, mira, podemos tener la total rigurosidad, pero si nosotros metemos 10 productores que tienen necesidades nuevos, ampliamos. O 10 usuarios que tienen las necesidades, que dieron fundamento a esta cooperativa, ampliamos la cooperativa. ¿Y qué significa sí? ¿Significa un acto de solidaridad? Sí, porque yo estoy saliendo a buscar tipos que hoy no son el usuario triple A nivel uno. No, es un tipo con necesidad que, bueno, pero yo finalmente en 10 años, esa cooperativa, si mete 10 tipos con necesidades por año, va a ser mucho más grande. Y no bajo la rigurosidad económica. Y no hay que perder el sentido, porque si no es como que diríamos, che, la economía dura se opone a esto. No, no, no. Lo que la economía dura tiene que entender que finalmente, si es rigurosa totalmente, va a valorar lo humano, va a definir, porque si no la pregunta es, ¿y a quién le va a vender la economía tan dura si no hay trabajadores? Es una pregunta que hoy todo el mundo se hace. Che, bueno, fantástico. Sacamos todos los empleados y ponemos IA y automatizamos todo. Che, ¿y a quién le vendemos? En algún punto no hay que bajar el nivel de rigurosidad económica, sino decirle, bueno, llevarlo al humano. Y finalmente, ¿qué hacemos? ¿Para qué sirve la economía? Si no es para que nos salvemos todos. Si no, ¿para qué sirve la economía? La pregunta. Y ahí es donde me parece que nosotros tenemos que dar la discusión. Viviana, te me fuiste de la pantalla, tenemos que dar la discusión. Y porque me parece que nos jugamos un montón en esa discusión que tiene que ser por la positiva. Fantástico. ¿Y cómo nos salvamos? Porque si maximizamos todo en rentabilidad, y se quedan 10 ejecutivos dueños de empresa y todos nos quedamos afuera. ¿Y qué pasa con la economía? No le sirve a nadie esa economía, no le sirve a nadie. Esa es la realidad. Que la lógica de la racionalidad económica puramente sin lo humano no le sirve a nadie, ni siquiera a los tipos que la están llevando adelante. Y creo que hay que compensarlo como un formato de salvación. Che, mirá, estás equivocado por ahí. Y de hecho hay iniciativas de eso, qué sé yo, las empresas B, creamos o no le creamos. En algún punto están tratando de que desde el sector decir, che, algo hay que pensarlo distinto, ¿no? Y no podemos tener empresas que no tengan responsabilidad social ni responsabilidad de sustentabilidad ambiental.
y lo certifican. Bueno, lo están trabajando con categorías propias del sistema y me parece bien, pero se está difundiendo, ¿no? Perdón, ¿eh? Pero quería hacer ese aporte porque me parece bueno y me parece que es una discusión que hay que darla, pero no bajando, no diciendo, che, sino diciendo, el mejor negocio es defender lo humano. Vos te gusta hacer el negocio, sí, pero si vos no defendés lo humano, no tenés negocio. Finalmente no tenés negocio. Gracias, Paulo. Ahí justo en el chat les agradecían a los dos, a Max, Paulo, por la claridad conceptual y convidarnos de manera clara, pero no menos epistémica, la cuestión de la economía social y solidaria. Y también un aporte que decía que hay una expresión de Francisco que es capitalismo inclusivo del discurso del 11 de noviembre de 2019. No, si eso es así, si alguien tiene ese dato. Luciana también tenía la mano levantada, creo. Sí, Si no, querés no, hacer. no, no quiero alargar mucho más. Primero agradecerles a los organizadores y también a los expositores. Primero saludarte de parte de Mili que está manejando, que es la decana de la facultad y les quiere mandar sus saludos. Me mandó por WhatsApp que les mande sus saludos. Y pensando en un poco desde equipo de gestión de la universidad, bueno, Max también está, somos ahí colegas como equipo de gestión. Me queda la pregunta de qué dispositivos exitosos existen desde el mundo universitario, ya sea en la Universidad Católica o en otras instituciones de educación superior. Pienso, como, por ejemplo, en las consultorías jurídicas que funcionan muy bien en los barrios populares, que suelen ir, digamos, los estudiantes de derecho a los barrios a acompañar con diferentes problemáticas. Bueno, ¿qué dispositivos tenemos como casos exitosos de referencia que podríamos traer a la universidad desde las diferentes disciplinas? Pienso, nosotros tenemos la carrera de comunicación. Bueno, ¿cómo los comunicadores pueden colaborar con un equipo que está empezando a formar una cooperativa? Como, no sé, la gente de nutrición pensando en el acceso a la alimentación. Bueno, tenemos muchas disciplinas en la universidad y me pregunto por qué dispositivos pueden colaborar desde el ámbito universitario con el desarrollo de las cooperativas. Y después una cuestión más filosófica o sociológica pero que no es para este encuentro, pero que lo siembro, digamos, qué dicotomías genera esto de emprender, ¿no? Y qué cositas trae esto del emprendedor y de ser tu propio jefe, o sea, cómo diferenciar y marcar bien la cancha de qué es una cooperativa y qué es emprender, porque no es lo mismo, o a veces se vuelve como medio gris la diferencia. Pero la principal pregunta tiene que ver con los dispositivos exitosos para tomar. Lu, me animo a decirte que yo creo que la universidad, no solamente la nuestra, sino tengo a ver, tanto la tecnológica como la Nacional del Litoral, hablo por Santa Fe, pero sé que en otra, eh, todas hacen un montón. Yo creo que todas hacen un montón. Y acá me decís de dispositivo. Yo creo que a veces hay que contextualizarlo, llevarlo, protocolizarlo y darlo a conocer. Pero yo creo que todas hacen un montón. Y, a ver, pienso, a ver, en abordajes puntuales, desde, desde tu facultad. Sé que han participado en un montón de cuestiones de la economía social, aportando desde la comunicación, que es puntualmente una de las carreras de ustedes, y ha sido fantástico. A ver, yo creo que todos han ido, y la universidad en sí, y digo las universidades, no solamente me quedo con el ecosistema Universidad Católica de Santa Fe, digo, todas van partiendo. Yo creo que hay que protocolizarlo, sí. Eh, Acá, y me animo a decir, es un debate que hemos tenido. Yo creo que es curricularización de la extensión, creo que es en el marco del aprendizaje y servicio solidario. Creo que esas podrían ser dos vehículos para poder llevar adelante todo, a ver, y poder, digo en este sentido, creo que, si bien lo venimos haciendo, yo creo que ya no hablamos más de esta unidad académica, otra unidad académica, hablamos todo de universidad y creo que eso es extremadamente importante. Y digo también en este sentido, creo que eso podría ser un camino, es un camino, eh, a ver, porque todos venimos haciendo algo. Yo creo que desde todas las disciplinas, en las distintas sedes, ni hablar, yo te digo lo que es Reconquista.
volvemos a esto, por toda esta cuestión más de lógica cooperativa que está más arraigada en la sociedad, cómo se vincula la universidad con ese sector. Yo iría más por eso, yo digo, creo que se hace un montón. Creo que a veces hay que ponerlo más en nombre y apellido, decir, che, estoy haciendo esta actividad, y también, y acá me voy un poco a mi disciplina, también a veces hay que ponerlo en el buen sentido en el papel y demás, para poder medirlo, para poder saber, para poder después poder mostrar un crecimiento y decir, bueno, a ver, de todas estas actividades de transferencia, de extensión, de investigación aplicada que se hicieron con cooperativas de tal región, bueno, puedo medirlo, puedo medir el impacto positivo o no, pero medirlo para adelante. Eh, yo creo eso, es una apreciación personal. Sí, creo que se hace muchísimo, el sector universitario en sí hace muchísimo. Pienso la cátedra esta, que tiene abierta la Universidad Nacional del Litoral, con economía social y solidaria. Eh, Pienso también, a ver, porque mediante esa cátedra también está dentro de la REUS, que es la Red de Universidades de la Economía Social y Solidaria, que también nosotros como universidad estamos participando desde hace poco, que, y tomo acá una palabra de Fabián y lo que sea Pablo, en las páginas de la REUS, y todos cuando estuvimos en Rosario hace unos meses atrás, todos nos preguntaron si seguía la carrera de licenciatura y la licenciatura en cooperativas y mutuales de la Universidad Católica como un pionero en ese sentido. Gracias, Max. Ahí Amalia tenía la mano levantada. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Excelentes exposiciones. Y bueno, por ahí un poquito para comentar, yo estoy en Concordia, Entre Ríos, y hablando acá, bueno, la expresión de la consulta de Luciana era recién comentarle que desde la UNER, o sea, es facultad pública, digamos, no es católica, hemos trabajado desde la Facultad de Alimentos, la Facultad de Administración, con proyectos muy interesantes de la parte de extensión. No quiero alargarme demasiado, pero hemos logrado trabajar interinstitucionalmente, o sea, con ambas facultades, Administración, Alimentos, también con UTN, y más allá de otras como INTA, INTI, municipios, SENASA y demás, en un proyecto muy interesante de cooperativa de pescadores. Fue una formación general, para mí es importantísimo y marca la diferencia la universidad en territorio. Realmente el aporte que ha hecho a la universidad y la visibilización que han tenido los pescadores artesanales de nuestra zona a través de este trabajo conjunto, realmente ha sido exitoso, si bien no escapa a la situación del país y demás, están con distintos desafíos, eh, pero realmente fue una formación integral. Ustedes hablaban por ahí de comunicación, bueno, desde la Facultad de Alimentos, desde enseñarle el etiquetado, los productos, hasta, bueno, todo el proceso con el pescado, bueno, y un montón de cuestiones hasta la elaboración de alimentos, ¿no? Entonces creo que es muchísimo lo que se puede hacer. Y también por ahí Viviana, que comentaba en los distintos contextos que da clase, quería comentarles hablaban también de la importancia del cooperativismo. Si bien tenemos la ley nacional y en Entre Ríos la ley provincial, nos falta igualmente mucho recorrido para a, eh, atravesar en las escuelas y que realmente se vea el resultado de todo este trabajo. Y coincido también por ahí con Paulo con el tema, ¿no?, de los valores y principios cooperativos en las escuelas católicas, que realmente es una herramienta que se puede trabajar y se pueden obtener resultados maravillosos. Bueno, continuando con esto que quería comentar
a Viviana, una cooperativa escolar en contextos también de riesgo en nuestra ciudad. Para que se den una idea, salimos los medios nacionales con esa escuela en nuestra ciudad, porque los chicos tenían que esperar a veces que terminen los tiroteos para poder salir del colegio. Bueno, estos chicos han logrado a través de, bueno, docentes muy comprometidos, que también los docentes están viviendo diferentes realidades en las provincias, bueno, pero con el compromiso de los docentes se pudo lograr que un grupo de chicos iniciaran allá hace 10 años una cooperativa escolar que, viendo en el contexto que ellos se desarrollaban, formaron la cooperativa que se llama la Copetrapo. Vieron que en los barrios había muchos basurales y se tiraban mucha ropa vieja, trapos, ¿no? A partir de ahí reciclaron y empezaron a elaborar muñecos de trapo. Bueno, y eso les permitió llegar a instancias nacionales, incluso internacionales. Viajaron a Colombia y a México para participar. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, aportando y este compromiso con el cooperativismo, podemos lograr muchísimas cosas. Y bueno, quería compartir con ustedes la experiencia. Gracias. Gracias, Amalia. Juli, y vamos cerrando también algunos comentarios. ¿Queda alguien? Bueno, buenas noches. Gracias a los expositores. Paulo, un gusto, no te conocía. Hace meses que quería escucharte. Me quiero quedar como con algunas resonancias. Me desconecté un ratito por problemas tecnológicos. Entonces me desconecté como de un pedacito de la conversación. Pero voy a partir de lo último que decía Amalia. Gracias, me encantó ese testimonio. Me parece que es como esto, ¿no? Está un poco unido a lo que decía Paulo, no perdemos la esperanza, porque sigue habiendo grandes y buenos proyectos en territorio, ¿no? Y me encanta que Max haya empezado, expolió absolutamente todo, lo que iba, o sea, todo lo que venía después. No, sí, se puede. Bueno, apagábamos toda la cámara y nos íbamos a dormir. Pero me parece espectacular que los dos pudieron fundamentar por qué toman esa postura. Como estudiante puedo dar fe de que el mejor lugar de aprendizaje siempre es el territorio, y mucho más si estamos acompañados por docentes comprometidos. Para mí siempre, yo tuve un recorrido en UNL y en la Universidad Católica de Santa Fe, y en ambos lugares tuve como esta experiencia de decir, aprendí mucho, porque es como te chocas con la pregunta, te chocas con la necesidad. Y acá le iba a hacer una pregunta a Max, pero la dejo un poco abierta porque me parece que nos compete a todos, ¿no? La tenía anotada. ¿Cuáles son las demandas hoy? ¿No? Él en un momento decía, bueno, hay que responder a las demandas. ¿Cuáles son? ¿No? Me parece que siempre nos vamos como con un hormiguero en el corazón también, porque para eso son estos diálogos y estas conversaciones, para seguir abriendo camino. Y me quedaba hilo como también, y ya termino con esto, como Max hablaba lo último de, no sé qué querías abrazar, Max, pero yo decía abrazar con Z y abrazar con S. Parece que tenemos que abrazar los desafíos y dejarnos abrazar por el compromiso de los demás, por las responsabilidades de los demás, por las experiencias, y en eso se va educando la mirada, que los dos hablaron de mirada y me toca de cerca porque estoy como bastante con eso últimamente. Y bueno, como siempre, después de esto me voy con una tarea que es pensar lo que decía Paulo sobre la mirada familiar, ¿no? Como dentro de este proyecto yo siempre tuve ahí como un poquito de, bueno, voy con el trabajo con familias, con el vínculo con familias, tratar de que haya una gran vinculación de las familias de mis estudiantes en los espacios, y no siempre se puede, no siempre se pueden todos, no siempre
es posible, y acá como esto de la posibilidad, no porque la normativa no lo permita, a veces el cuerpo, los tiempos, la respuesta del otro, y bueno, esto, ¿no? Que tiene que ver con el título, y seguramente la Ceci va a decir algo que es posible, pero ¿en qué medida, no? Me quedaba como, ¿en qué sentido estamos usando la palabra posible en esta pregunta? Porque no siempre se usó de la misma manera en las conversaciones, en los conversatorios. Pero bueno, me uno a la esperanza de que la universidad nos posibilita tener miradas integradoras sobre la formación del otro y de la propia. Bueno, gracias a ambos. Bueno, gracias, Puli. No sé si Max tenías algo ahí en esa, como te interpeló ahí la Sofi, y si no, hacemos también un cierre, estamos sobre el horario un poco acordado con los expositores y bueno, eh, no sé si alguien más. Bueno, hacemos el cierre. Yo para el cierre me tomé un atrevimiento de ir escribiendo algunas afirmaciones, tomando algunas afirmaciones de las exposiciones para volver a preguntarnos esa idea de si la economía puede hacer posible la humanización. Eh, y en esas afirmaciones aparecía el sí, pero aparecía el sí con las universidades en territorio, aparecía un sí con la escalabilidad económica, pero para todos, 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 como decía Francisco, un sí con instituciones educativas porosas a lo social y a los saberes comunitarios, con modelos económicos orientados al bien común, con una economía social y solidaria que permita, y esto es algo, una expresión que tengo hace un tiempo, la existencia, resistencia e insistencia, con la misión de una economía de la mano de la salvación, con un estilo de vida y un deseo orante, ¿no? Lo posible vinculado al deseo, con las personas en el centro. Quizás la metáfora que surgió al principio sirve para irnos ahí con la tarea de seguir haciendo pasar el agua por ese surco que nutre esos nuevos brotes, ¿no? Reconocíamos que ese futuro posible estaba en los jóvenes. Eh, Les agradecemos un montón lo compartido, a todos los participantes también, que sabemos que muchos tienen grandes también trayectorias en toda esta nueva economía, en esta nueva forma, que siempre es nueva porque nos renueva, porque nos invita a convertirnos también a esa economía. Y contarles que, bueno, este fue el penúltimo de los encuentros de este ciclo de conversatorios, que hay uno más, que ese último encuentro va a ser el viernes, la semana próxima, el viernes 7 de agosto a las 19 horas, también en la modalidad virtual, y que el título que lleva es Hacia una universidad que transforma. Pacto Educativo Global, Urgencia, Posibilidad y Realidad. Y va a estar a cargo del presbítero Juan Manuel Ribeiro, que es provicario de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, secretario ejecutivo de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, y magíster en Sociología, licenciado en Gestión Educativa y Ciencias de la Educación. Así que con esta invitación los esperamos también a encontrarnos la semana próxima, a bueno, compartir la invitación con otros si se sintieron bien, a gustos y en confianza para poder generar esto que fue una conversación y que bueno, estamos muy contentos de que también vaya culminando este ciclo de investigación que va a quedar disponible, grabado, para poder también tener otras instancias de ser compartido. Eh, yo no tengo más que agregar, más que agradecerle a todos, a los participantes, a los expositores, sobre todo por la generosidad, a la universidad y a la facultad por alojar también este proyecto. Si alguien quiere hacer un cierre, si no, me parece que estamos en hora, en tiempo y en momento de despedirnos. Muchas gracias. Gracias, Gracias Chechu, a y Gracias a ustedes, todos. Paulo, Max. gracias por la invitación. Gracias a todos, ¿eh?